y le voy a mostrar por la palabra una respuesta de Dios que yo sé que va a bendecir a muchos de los que están en este lugar. Y esa palabra lo hemos titulado de la siguiente manera. Le voy a rogar que lo lea fuerte conmigo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Dios transforma vidas. ¿Cómo se llama la palabra de hoy? Repítalo fuerte conmigo. Dios transforma vidas. Y esto es algo profundamente poderoso, porque es una realidad que yo quiero que hoy usted se lleve en el alma y en el corazón. Y es esta: no importa cómo ha sido tu vida, no importa si fue muy aplaudida o fue muy ignorada, si fue muy relevante o fue muy insignificante, mi Dios transforma las vidas. Y le voy a mostrar la historia de un joven que tuvo que experimentarlo y tuvo que vivirlo. Y para ello me encantaría que me acompañe a la palabra del Señor. Al primer libro de Samuel, capítulo 16, voy a leer el versículo 1 y luego pasaré al versículo 10 hasta el versículo 13, como siempre en la Nueva Traducción Viviente. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Ahí tenemos la palabra del Señor. Dice: ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel. Así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Por favor, pasemos al versículo número 10 y leeremos hasta el versículo número 13. De la misma manera, Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel. Pero Samuel le dijo: el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Avancemos. Versículo número 11, por favor. Después Samuel preguntó: ¿son todos estos los hijos que tienes? ¿Queda todavía el más joven? Lea esa frase conmigo, por favor. ¿Queda todavía quién? No, más fuerte. ¿Queda todavía quién? Voltéese con el que tiene a su lado, dígale: a alguien como yo, el más joven, así, enterito, jovencito, apenas arrancando a vivir. Queda aún el más, porque la juventud se lleva en el alma. ¿Cuántos dicen amén? Ya, a mí me está cayendo el pelo y yo me siento un muchacho de 15 todavía. Queda el más joven todavía, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando a las ovejas y a las cabras. Manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Versículo siguiente. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo: este es, úngelo. Versículo 13. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre la vida de David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. La historia de un muchacho que desde el primer momento en la aparición de su vida halló algo llamado desprecio. Dios le dice a Samuel: ve a la casa de Isaí y que reúna a toda su familia, porque uno de sus hijos es el rey. Si a mí me dicen eso, ¿a cuántos hijos llevo yo? A todos. Me están diciendo que presente a mis hijos, pues yo me aparezco con todos. Yo no sé quién va a ser, pero quiero que mi familia reciba esta bendición. No obstante, Isaí se lleva casi a todos. No llevó al más menor, no llevó al más jovencito, no llevó al más pequeño, que entre otras cosas trabajaba cuidando las ovejas de su padre. Una labor que en ese momento era una labor supremamente menor. En la escala de los oficios, ser pastor de ovejas era casi que el trabajo más insignificante. Y ahí estaba David. Su papá ni siquiera se tomó el tiempo de llamarlo. Pero me encanta que en este capítulo la Biblia dice que Dios lo que mira es el corazón. Y vengo a hablarte de parte del Señor para decirte esto. Tal vez en tu ocupación, tal vez en tu labor, tal vez en el sentido de tu historia, en el sentido de tu vida no hay mucho que mostrar. Pero te tengo buenas noticias. Cuando se trata de alguien que califique para que Dios le transforme la vida, Dios no está mirando lo que todo el mundo está viendo. Dios no te está calificando de acuerdo al estándar que todo el mundo te está calificando. Puede que tu historia sea pequeña, pero si tu corazón es grande, calificas para que Dios transforme tu historia. Y hoy vengo de parte del cielo a decirte: así como Dios ha hecho cosas grandes por otros, también las va a hacer contigo, en el nombre poderoso de Jesús. Y si alguien lo cree, le voy a pedir que me diga un fuerte amén en esta preciosa noche. Dios transforma las vidas de aquellos que le creen.
Dígame amén, por favor. Ahora, esto no es gratis. No fue que David simplemente apareció y Dios dijo, este es. No, Dios lo escogió por algo en específico. Y es lo que le quiero mostrar a través de esta palabra. ¿Qué cosas habían en David? ¿Qué características tenía este anónimo muchacho que se había formado entre las ovejas, entre el desierto y entre la soledad? Nadie lo conocía, pero ahí estaba él. ¿Cuántas veces? A veces tú notas y encuentras personas que parece que salieron a la luz, que aparecieron y tú dices, ¿y este de dónde apareció? No sé si alguna vez usted se ha visto en TikTok, en sus redes sociales, videos que salen muchachitos, cantantes, gente haciendo unas cosas impresionantes y uno dice, wow, qué voz, qué talento el que tenía. ¿Usted cree que esos pelados un día se levantaron y dijeron, estoy cantando bien, y se fueron a presentar? Esos chinos llevaban años estudiando en el anonimato. Muchos de ellos tal vez un día dijeron, voy a ir a presentarme. Alguien los empujó, alguien los invitó y aparecieron. Y cuando todo el mundo puso las pantallas sobre ellos, tal vez recibieron lo que su sueño tanto anhelaba. Pero la formación y el crecimiento personal no es algo que se da de la noche a la mañana. Dios transforma la vida, pero hoy te voy a mostrar que hay cosas que aunque nadie te vea, tú tienes que empezar a hacer. ¿Cuáles son, pastor? Vamos con la primera. Dios transforma la vida. Primero, ahí está. Cuando haces las cosas con excelencia. ¿Puedes repetirlo conmigo fuerte, por favor? 1, 2, 3. Cuando haces las cosas con excelencia. Vamos a la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14 al 18. Vamos a leer la palabra del Señor. Ahora bien, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl y el Señor envió un espíritu atormentador. Algunos de los siervos de Saúl dijeron, un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. Me pareció bien, dijo Saúl. Búsquenme a alguien que toque. ¿Que toque cómo? ¿Que toque cómo? Otra vez, ¿que toque cómo? Que toque bien y tráiganmelo. Entonces un siervo de Saúl dijo, uno de los hijos de Isaí de Belén tiene, por favor lea esa palabra que es bien importante. ¿Tiene qué? Aquí está. No, otra vez, ¿tiene qué? Mucho talento. Pero siga la descripción, para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra, de buen juicio. Y aquí viene algo interesante, también es bien parecido. Y el Señor está con él. ¿Qué descripción la de un anónimo muchacho llamado David? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted cultiva la excelencia, usted se crea una reputación. Cuando usted trabaja en hacer las cosas bien, al principio puede que no lo conozcan, pero algunos sí lo van a reconocer a usted. Y hay gente que no se ha dado cuenta que la clave para poder alcanzar cosas grandes es hacer las pequeñas cosas bien. Yo no sé si alguien me está escuchando hoy aquí, pero quiero decirte algo. La excelencia no es el resultado de que alguien más te lo pida. Nadie le dijo a David, vuélvete el mejor tocando el arpa. Nadie le dijo a David, vuélvete el mejor guerrero. Fue una decisión personal. La exigencia trae excelencia. Otra vez dígame amén. La exigencia trae excelencia. Pero una cosa es que alguien te exija y otra cosa es que tú mismo te exijas. Qué silencio. Ahí había que decir amén. No se ría, diga amén. Eso es. Exíjase a usted mismo. A ver, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuántos algún día se metieron a clases para aprender a tocar guitarra? Mano arriba, yo los veo. A ver, levante las dos para que se vean más. Quiero que la dejen bien arriba, a ver, yo los veo. Ahora déjela arriba el que siguió hasta aprender. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué tantas manos se cayeron? Hay una cosa difícil cuando usted va a aprender a tocar la guitarra. Con el permiso del guitarrista, me voy a colgar esta guitarra rosadita. Personal. Cuando usted va a aprender a tocar guitarra, ¿qué necesita usted para poder volverse un buen guitarrista? ¿Un buen profesor? ¿Usted necesita tener una buena guitarra?
¿Usted necesita estar mucho tiempo en clases? Usted necesita pasar tiempo a solas con ese instrumento y practicar hasta que lo haga de manera excelente. Pero hay gente que cree que la excelencia es el resultado de hacer cosas a veces. No, querido. La excelencia no es el resultado de hacer cosas a veces. La excelencia es el resultado de hacer cosas con disciplina y de hacerlas siempre. ¿Sabe por qué hay gente que no ha desarrollado excelencia? Porque empiezan pero no terminan, porque arrancan pero dejan todo tirado. Hoy quiero decirte algo: Dios ha preparado cosas grandes para ti, pero te tienes que disciplinar, porque Dios hace lo imposible cuando usted ha hecho lo posible. ¿Y sabe cómo se hace lo posible? Disciplinándose. Pero tienen que decirte: hágale, estudie. Usted ya hizo las tareas, mijo, ya revisó el maletín, mijo, ¿dónde está? Por eso es que no has podido avanzar. El día que tú te comprometas, llegues del colegio, abras tu maleta y digas: voy a hacer mis tareas sin que nadie me mande, ese día Dios te va a cambiar la vida, porque las grandes oportunidades son para la gente que desde pequeñito aprendió a hacer las cosas con excelencia. Dígame amén si me están entendiendo, por favor. Y si va a aplaudir a Dios, hágalo con toda su fuerza. Excelencia. Ahora, note esto me encantó. David no se preparó para trabajarle al rey. David le trabajó al rey porque estaba preparado. Otra vez. Pastor, no entendí. Yo lo repito. David no se preparó porque le consiguieron trabajo con el rey. A David le consiguieron trabajo con el rey porque estaba preparado. Yo aprendo a hablar inglés, pastor, cuando en el trabajo me lo pidan. Por eso es que no ha avanzado, mijo. Aprenda ahora, dígame amén. ¿Sabían que en estos días en Belice prediqué mi primera prédica, la mitad en español, en inglés, macheteado? Pero lo prediqué. Yo les decía: ¿cuántos dicen amén? Y decían amén. Empecé a fluir ahí por partes. Me botaba mis palabritas y los pelados me entendían, me felicitaban. Porque yo dije: tengo que llegar a ese nivel. Me puse la meta. Dije: algún día voy a predicar en inglés. ¿Y usted cómo cree que lo voy a lograr? De rodillas diciendo: Padre, por favor, unge esta lengua, ponla a temblar, Padre. No tengo que estudiar. ¿Alguien dice amén? Deje de ser vago. Padre, que el profesor se le olvida hacernos el examen. Cámbiame la nota, Espíritu Santo, por favor. Ponme 5 ahí donde hay 1. Ay, te lo ruego. No, así no es. Usted tiene que levantarse a estudiar. Cuando usted hace las cosas con excelencia, Dios le transforma la vida. Dígame amén, por favor, en esta noche. Más excelencia son más oportunidades que Dios te va a abrir. ¿Por qué? Porque a mi Dios le gusta que las cosas se hagan bien hechas. Esa es bendición de parte del Señor. Ahora, no solamente la excelencia. Permítame mostrarle lo segundo que había en David. ¿Están listos, muchachos? Vamos. Segundo punto, léalo conmigo fuerte. Dios te transforma la vida cuando actúas con obediencia y responsabilidad. Los que están ahí conectados, llegó la hora de que me llame. Los padres de familia que tienen a sus hijos, siéntelo, dígale: venga que les van a hablar. Alístelos. Todos los que están aquí, agárrese de la silla, porque lo que viene está elegante. Obediencia y responsabilidad. Vamos a la Biblia y luego le explico. Dice así la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 16. Es lo primero que quiero que leamos. Muy bien. Después Samuel preguntó: ¿son estos todos los hijos que tiene? Todavía queda el más joven, contestó Isaí. Este está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Note algo: aunque David era joven, no era un desocupado. Yo no le he enseñado que cuando un pastor se toma la oreja hay que decir amén. Era joven, pero no era desocupado. ¿Sabe por qué hay muchachos que no tienen expectativas de una vida superior? Porque no hacen nada por la vida. Si usted no se ocupa, el enemigo le va a ocupar la mente con basura. Porque la mente desocupada es laboratorio del diablo. Ocúpate, mijo. Ponte a hacer algo. Lave los zapatos. Deje de andar con los zapatos cochinos. Lávele la suelita. Límpielas.
Vaya, lave los calzoncillos, la ropa interior. No le da pena a la mamá limpiándole el frenazo a usted. Gas, ese trabajo es suyo. Usted ya está grande. Organice la ropa, deje de tener eso ahí como no importa que estemos jóvenes, tenemos que ser gente ocupada. La gente desocupada se vuelve improductiva. La gente improductiva no le haya sentido a la vida. El que no le haya sentido a la vida solo está pensando en morirse. Ocúpate en algo y vas a ver la bendición de Dios. Pero sigamos, que hay más citas. Primer libro de Samuel 17, capítulo 17, pero vamos a leer el versículo 15, por favor. Primer libro de Samuel 17:15. ¿Qué dice? Pero David iba y venía. ¿Para qué? Otra vez. David iba y venía. Para aquí y miren aquí. En este momento, ya David había sido contratado por el rey Saúl. Esto que usted está leyendo es póstumo a la contratación de David en el palacio. David era tan buen músico que el rey dijo: dile al papá que me lo deje aquí permanentemente, porque toca muy bien. Necesito que él esté todo el tiempo aquí. Ahora David tenía dos trabajos. Trabajaba para el rey, pero mire lo que dice la Biblia. David iba y venía para ayudar ¿a quién? A su padre con las ovejas de Belén. No solamente era un muchacho trabajador, también era un muchacho responsable. Y es que cuando usted aprende a ser responsable con lo poco, Dios le entrega más. Señor, llévame a las naciones. Y Dios dice: oigan, este no predica ni en la casa y quiere ir a las naciones. Señor, llévame a viajar por todo el mundo, quiero ver tu gloria. Dios dice: ¿quiere ver la gloria? Tienda la cama, mijo. Arranque por aquí cerquita. Porque las grandes responsabilidades no están reservadas para los irresponsables. Están reservadas para el que es fiel en lo poco. Por eso la Biblia dice: el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. En ese mismo capítulo quiero que leamos ahora del versículo 17 hasta el 20. Dejemos que sea la Biblia la que nos hable hoy. Mire pues, verso 17. Un día Isaí le dijo a David: toma esta canasta de grano tostado, estos 10 panes, y llévaselos deprisa a tus hermanos. Y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Siga conmigo, por favor. Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Así que temprano a la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos, como Isaí le había indicado. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. No me quite ese versículo y por favor míreme acá, todos aquí. Este versículo tiene dos principios ahí encriptados. Se los voy a mostrar. Primero, obediencia. Dice así que temprano a la mañana siguiente David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos como Isaí le había indicado. Escriba por favor: obediencia es hacer lo que me piden. Otra vez, obediencia es hacer lo que me piden que haga. Si usted no aprende a desarrollar obediencia, no va a poder calificar para una vida diferente. Porque hay gente que no le gusta obedecer lo que le piden, quiere hacer lo que mejor le parece. Míreme a los ojos y escuche lo que le voy a decir. A mayor desobediencia, más clasifica usted para fracasar en la vida. Porque detrás de todo gran fracaso hay alguien que desobedeció. La obediencia está conectada a la bendición. Si no, vaya a leer lo que dice Deuteronomio capítulo 28. Las bendiciones de la obediencia. Si usted no desarrolla un espíritu obediente, usted no va a ver una vida distinta. Si usted no desarrolla un espíritu obediente, usted no va a poder calificar para las grandes cosas del Señor. Estás en la casa, te mandan a hacer algo y no lo quieres hacer. La obediencia te califica, la obediencia te forma, mijo. Yo recuerdo cuando estaba en la casa y mi mamá me mandaba a hacer algo. Me decía: necesito que por favor trapee la casa. Griten amén todo el que un día lo mandaron a lo mismo. Pero griten amén, yo los quiero ver con fuerza. Todos el que agarraron a la mechuda alguna vez también. A ver, yo los veo. Trapeé la casa y yo decía: Padre Santo de la gloria, listo. Y yo no quería trapear porque joven que se respete vive cansado. ¿Sí o no? Uno no hace nada pero vive cansado, como con anemia ahí llevado.
Ganas uno como de morirse. Algunos se levantan por la mañana. Oye, pero no me trajeron casi agua, llave. Se levantan por la mañana el sábado que no van a estudiar y dicen, uy, no, qué pereza uno madrugar, y se levantan a las 10. Y sabes, son tan descarados que a las 10 de la mañana estiran y dicen, estoy tan cansado, y se acuestan a dormir otra vez. Siguen durmiendo. No tan bárbara. Y usted le pregunta, ¿usted qué quiere hacer cuando grande? Astronauta, quiero conquistar el mundo. Aparece la mamá, mamá que se respete, sabe interrumpir el tiempo de descanso. Llegó la hora de desahogarse, levanten las dos manos y griten. Aprovechen que lo están escuchando. Mamá que se respete, sabe interrumpir un buen tiempo de descanso, griten. Por favor, ayúdenme a trapear. Entonces iba uno con el trapero y arrancaba uno, ¿verdad? Y dele. Y empezaba usted a trapear. Y ahí iba y venía. Y esa responsabilidad que a ratos era, ¿cómo me ven? ¿Cómo me ven? Impresionante, el Señor me usa poderosamente. Y esa responsabilidad que le enseñaba a usted a obedecer una instrucción, aunque no quería obedecerla, harto que le ayudaba, porque de repente aparecían mis hermanos llamados Isabel y Jaime Andrés. Ay, si me pisaban, cuando yo los veía, quieto ahí, ni se le ocurra pasar, no ve que está mojado. Pero yo no había visto, y en ese momento, obedeciendo, aprendí a entender por qué mi mamá, cuando estaba trapeando, quería que todos flotáramos en la casa. Amén, un amén. La mamá casi no quiere que uno respire. Mamá, cómprame la nube de Goku, yo vuelo. Pero no lo dejaban a uno. Y es que hay momentos donde al ser obediente aprendes a ser responsable. Y aprendes que hay cosas que en la vida no son fáciles, pero te tienes que esforzar. Yo no sé si alguien me está diciendo amén. Y yo aprendí que antes de llegar a las naciones y tomar micrófonos para predicar, tenía que aprender a ser responsable y tenía que aprender a ser obediente. ¿Quiere ver la gloria de Dios sobre su vida? Dios le entrega grandes proyectos a gente obediente. Dígame amén si me están entendiendo, por favor. Lo mandaron a hacer algo, hágalo, que en la obediencia hay bendición. Pero es que yo no entiendo por qué. Hágalo, que no se trata de la razón, se trata del carácter. Cuando eres obediente, Dios va a formar tu corazón y lo va a transformar en un buen corazón. Al obediente se le abren puertas, pero al desobediente se las cierran en la cara. Diga conmigo, seré. Repita, levante la mano derecha y diga, seré. Fuerte, diga, seré una persona obediente. Gríteme en amén y alaben al Señor con fuerza. Eso. Entonces, la obediencia es hacer lo que me piden. Pero aquí viene otra y es responsabilidad. El versículo no solamente nos habla de obediencia, también nos habla de responsabilidad. ¿Cuál es la diferencia entre la obediencia y la responsabilidad? Escuche esto. Obediencia es hacer lo que me piden. Responsabilidad es hacer lo que debo hacer aunque nadie me lo pida. Voy a volverlo a repetir. Obediencia es hacer lo que me piden. Responsabilidad es hacer lo que debo hacer así nadie me lo pida. Isaí le dijo a David, llévale la comida a tus hermanos que están en la guerra. Esa fue la orden. ¿Qué hizo David al siguiente día? Se fue sin que nadie le dijera nada y dejó las ovejas de su papá al cuidado de otro pastor. ¿Sabe qué es eso? Responsabilidad. Qué parecido a los muchos muchachos cuando están haciendo una tarea y el papá o la mamá les manda a hacer otra. ¿No ha visto? De repente está ahí lavando y viene la mamá y le dice, ¿me puede ir a comprar un caldo de gallina Nor a la tienda? ¿Y qué hacen los muchachos de hoy en día? Póngase de acuerdo. O sea, ¿lavo la ropa o traigo el ricostilla? Es que no la entiendo. Que una cosa y que la otra. No. Deje de pelear, sea responsable. Dígale, ok, mami, ya voy. Termine ahí y vaya y haga lo otro. Pero hay gente que se enoja. Usted es un irresponsable. Hay momentos donde nos van a pedir cosas que no nos van a gustar. ¿Quieren que les confiese cuál fue la mía? Le pedí a los muchachos que me colocaran una imagen tétrica, dolorosa, que yo odiaba en mi infancia. A ver si la tienen lista. Claro que sí. Les va a aparecer en un instante una imagen ahí de un lugar que yo detestaba. Yo le debo confesar que una de las cosas que más yo le pedí a Dios cuando me iba a casar era, Señor, que llegue el día
donde ya yo no tenga que hacer eso. ¿Están listos? Mírelo. Lavar el baño. Y aparecía mi mamá, es que mi hijo hoy le toca lavado el baño. Y venía mi mamá con unos artículos diabólicos. Ay, Señor, ¿cuántos se acuerdan de esto? Grítenme amén, por favor. Yo miraba eso y yo decía, Padre de la gloria, ahí donde se sienta mi hermana. Y además que era un solo baño para toda la familia. ¿Usted puede creerlo? Vivíamos en un apartamento chiquitico. Mamá lava el baño y decía, Padre celestial, me colocaba yo mis guantes. Decía, Padre, yo solo una cosa te pido, solo una cosa te pido con fe, que no se me entre el agua por aquí, Padre. Solo una cosa. ¿Cuántos dicen amén y piensan igual que yo? Dígame amén. Los guantes son como para David cuando era adolescente. Papá, venga, ayúdeme usted, que usted está como David. Usted sí le va a quedar. Eso. Y entonces yo tomaba este artículo. La cabeza al diablo, le decía yo. Me iba y me postraba, porque imagínese uno ahí agachado. Me postraba ahí en ese trono y decía, Padre, yo reprendo a Belcebú, al príncipe de las tinieblas. Y arrancaba a restregar eso. Yo, en muchas ocasiones oré y le dije, Padre, ¿puedes venir por tu iglesia allá? O sea, que quede eso ahí para el anticristo. Y tenía que hacer lo que no quería hacer. ¿Sabe qué es eso? Responsabilidad. La responsabilidad es tan poderosa que cuando Dios ve que a usted se le pueden confiar tareas pequeñas, Dios lo capacita para tareas más grandes. Le voy a volver a repetir eso porque hay gente que no me escuchó. La responsabilidad es tan poderosa que cuando Dios ve que a usted se le pueden asignar pequeñas tareas, lo prepara para tareas más grandes. Usted no puede ver grandes proyectos si no es responsable con las pequeñas tareas que le han asignado. Yo aprendí esto de David. Mire, David hizo un acto de responsabilidad. ¿Sabe qué hizo? Dejó las ovejas bajo el cuidado de un pastor y se llevó la comida para el campo de batalla. David se fue con comida, pero fue tan responsable que regresó con la cabeza de Goliat. Porque lo último que se imaginó David es que ese día Dios le iba a cambiar la vida. Dios dijo, este muchacho ha defendido esas ovejas, ese muchacho ha sido respetuoso, ese muchacho ha sido obediente. Yo sé que si lo coloco como el nuevo rey, seguirá siendo una persona responsable. ¿Quieres que Dios te coloque en lugares de privilegio? Haz las cosas bien en tus lugares de anonimato. ¿Quieres que Dios te levante en lugares especiales? Haz las cosas bien en los lugares que no son tan especiales, porque Dios no está viendo tus aplausos, Dios no está viendo cuántos seguidores tienes, Dios no está viendo cuántos me gustas tienes. Dios está viendo el carácter de una persona que ha aprendido a ser obediente y responsable. Cuando desarrollas eso, Dios te va a transformar la vida. Dígame amén, por favor, y alaben al Señor. Llévese la cabeza al diablo. Responsabilidad. Responsabilidad. Entonces, quiero que vaya conmigo al tercer y último principio. Y con este voy a terminar. Voy a pedirle a la persona del piano que suba. Eso significa que en realidad ya voy a terminar. Y es esto: Dios te transforma la vida. ¿Lo puede leer conmigo fuerte? 1, 2, 3. No, necesito que en serio lo lean todos fuerte. 1, 2, 3. ¿Sabe qué es honrar a Dios? Honrar a Dios es darle el primer lugar a Él. Honrar a Dios es tomar la decisión de que Dios no sea algo en mi vida. Honrar a Dios es tomar la decisión de ponerlo en el centro, en el primer lugar, como la persona más importante de mi vida. David no tenía dinero, pero David honraba a Dios. David no tenía fama, pero David honraba a Dios. David fue despreciado por su padre, pero David honraba a Dios. Déjeme contarle la historia, por tiempo no lo voy a leer, pero le voy a decir las citas para que si usted lo quiere leer en su casa, vaya y lo verifique. Primer libro de Samuel, capítulo 17, desde el versículo 29 hasta el versículo, desde el versículo 23 hasta el versículo 39. David llegó al campo de batalla, efectivamente, como su papá lo mandó. Cuando llegó allá, se encontró con sus hermanos, que al parecer poco querían a David. Aquí en Colombia, cuando una persona nos delata, ¿cómo le decimos? No se vayan a ofender los que están en otro país. Aquí les decimos sapo. Hermano menor que se respete, en algún momento de su vida fue un...
Pues David no gozaba del gran afecto de sus hermanos, sobre todo los mayores que estaban en la guerra. Les llevó la comida y ellos le dicen: ¿usted qué está haciendo aquí? No, pues vine a traerles comida. Y en ese momento que David estaba en este lugar, escucha que el ejército de los filisteos tiene a un soldado muy alto en estatura y muy fuerte, gritando insultos e improperios contra el pueblo de Dios, pero también contra el mismo Dios. Cuando David escuchó eso, se le subió la sangre a la cabeza. Miró a todo el ejército y dijo: ¿aquí es que nadie va a matar a este man o qué? O sea, ¿ustedes van a permitir que él siga hablando así de Dios? Y todo el mundo estaba asustado porque era un gigante. Y dicen: no, es que el que lo mate le van a dar unos premios. ¿Qué premios le van a dar? Le apareció la avaricia a David. ¿Qué premios? Le dicen: no, pues el que lo mate, dice que ya la familia queda exonerada de impuestos. David dijo: uy, eso está bueno. O sea, no hay que pagar predial, servicios, nada. Exonerado. ¿Cuántos les gustaría un regalo de esos? ¿Se imagina usted? De por vida. Exonerado. Gloria a Dios. ¿Y qué más? Y el rey dice que una hija de esas que tiene la bonita se la va a dar de esposa. David dijo: uy, yo aquí feo y soltero, ahí me arreglé la vida. Ahí fue. Ahí dice: y los hermanos, cuando lo ven preguntando, en lugar de decir: ese es mi hermanito, qué valiente, empiezan a despreciarlo. Cállese la boca, usted que hace aquí metido preguntando, usted no es un guerrero, vaya para allá, deje de ser chismoso, deje de ser metido, brinque aquí. Persona a la que Dios le vaya a cambiar la vida, persona a la que Dios haya reservado para cosas grandes, tendrá que atravesar en alguna o en varias etapas de la vida el desprecio. Lo voy a volver a repetir. Persona a la que Dios reservó para cosas grandes tendrá que atravesar en alguna o en varias etapas de la vida el desprecio. ¿Y sabe de quién vino el desprecio? De la gente que más cerca estaba de David, de su propia familia. ¿Cuántos muchachos a veces dicen: pastor, yo sé que Dios me puede cambiar la vida, y a veces pero me viven tratando que yo soy lo peor, que yo no salí inteligente, que yo no voy a ser capaz, que yo salí tapado, que yo sirvo para irme a trabajar, que qué aspiraciones tengo? Ese desprecio a veces viene de tu propia familia. Pero yo te voy a decir algo: cuando Dios le pone los ojos a alguien y decide transformarle la vida, por encima de cualquier rechazo y por encima de cualquier desprecio, Dios te va a poner en lugares de honra y de privilegio si aprendes a honrarlo a Él. Deja de desgastarte y decir: es que la gente no me alaba. No tienes que recibir las alabanzas de nadie. Toma lo que tienes en el alma y dale la gloria al Señor. David dijo: no, yo no voy a permitir que este tipo siga hablando mal de Dios. Le voy a dar su merecido. Se fue ante el rey y le dijo: Saúl, yo lo quiero matar. Saúl se quedó mirando y le dijo: ¿usted no es el del arpa? Sí, pero yo lo mato. ¿Estás seguro, mijo? Sí. Estás muy pequeño, estás muy joven. Vuelven otra vez a despreciarlo. Como cuando usted tiene un sueño y está animado y alguien viene y le corta las alas. Pero cuando usted honra a Dios, una cosa es lo que el hombre le diga y otra cosa es lo que Dios ha puesto en su corazón, querido. Dígame amén si me está entendiendo. Y le dijo: yo lo mato. ¿Sabe por qué? Porque cuando vienen los osos, cuando vienen los leones, cuando vienen las bestias a comerse las ovejas de mi padre, yo los mato y defiendo a las ovejas. En otras palabras, David ya conocía que Dios lo respaldaba en momentos difíciles. Y cuando usted honra a Dios, usted ha visto la mano de Dios en momentos pequeños, también la va a ver en momentos grandes. Voy a volverte a repetir eso: cuando aprendes a honrar a Dios, así como viste su mano en momentos del pasado que eran más situaciones más insignificantes, vas a ver su mano ahora en situaciones más grandes de las que estás viviendo. Saúl le dijo: listo, ponte mi armadura. Y David se la puso en obediencia, porque se acuerda que era obediente. Se pone esa armadura. Venga. Más o menos era una cosa así. Saúl era un hombre grande, hombre de guerra. Se póngase la armadura, Davidcito. Mírelo. Mire eso, parece un espantapájaros. Haga así como si le pesara. No, este fue la chiripiorca el chavo, no más así. Está viendo mucho chavo usted. David le dice: me pesa mucho, yo con esto no me puedo mover. Hágame un favor de
déjeme yo lo mato de otra forma. Saúl lo vio tan decidido que le dijo, vaya pues. Yo creo que Saúl, cuando vio que David salió, dijo, hasta aquí llegó Davidcito. Qué pesar de este muchacho, me lo van a desbaratar, tan buen arpista que era. ¿Quién me va a tocar ahora el arpa? Tendré que descargarme Spotify y poner ahí canciones para poderme consolar. Me van a matar al arpista. Y se fue David, tomó 5 piedras de un río y sacó la misma onda que él tenía. ¿Qué tenía? Una pequeña onda con la que él defendía a las ovejas. Mírame a los ojos, muchacho, que me estás viendo. Tal vez hoy tus recursos son pequeñitos, tal vez hoy tus recursos parecen insignificantes, pero esos recursos más la honra a Dios van a ser capaces de derribar cualquier gigante. Con esa onda David apuntó y contra todo pronóstico mató al peor enemigo de Israel en ese momento. ¿Sabes por qué? Porque Dios había dicho, a este que lo han despreciado, a este que lo han rechazado, a este anónimo que hace las cosas con excelencia, que es obediente y que es responsable, le llegó su hora. Le voy a cambiar la vida. Y eso es lo que te quiero decir hoy. Hoy que tal vez estás pasando por situaciones de dificultad, por situaciones de necesidad, si aprendes a hacer las cosas con excelencia, si desarrollas obediencia y responsabilidad, y si honras a Dios, yo te aseguro que llegará un día en donde Dios cambiará y transformará la historia de tu vida. Si alguien lo cree, por favor diga amén, un fuerte amén en esta noche. Y yo voy a orar por todos aquellos que al exponer su vida contra los focos de esta palabra, y cuando se encienden esos 3 ítems que hoy mencioné, hacer las cosas con excelencia, hacer las cosas con obediencia y responsabilidad, y honrar a Dios. Tal vez dicen, mi pastor, hay cosas de esas que no estoy haciendo, hay cosas de esas que dejé de hacer, hay cosas de esas que, como usted decía, empecé pero las solté. Hoy es la noche de decirle, Dios, yo sé que tú me puedes cambiar la vida, pero hay cosas que yo debo hacer, y claramente hoy aprendí cuáles son. ¿Alguien necesita esa oración? ¿Alguien necesita esa oración? Póngase sobre sus pies, por favor. Levante sus manitos al cielo y le va a decir conmigo al Señor en esta preciosa noche, Espíritu Santo, vamos, repita conmigo, diga, Espíritu Santo, hoy recibo tu palabra, hoy creo en mi corazón. Vamos, dígalo conmigo, diga, hoy creo en mi corazón que tú puedes transformar mi vida. Hoy creo en mi corazón que tú puedes hacer cosas poderosas y grandes con mi historia. Pero hoy me comprometo a hacer las cosas con excelencia. Saca la mediocridad de tu vida. Deja de creer que haciendo las cosas mal, de cualquier manera, Dios te va a reservar cosas grandes. No, Dios le reserva cosas grandes al que hace las cosas con excelencia. Y aunque por momentos y aunque por alguna temporada estés en el anonimato, las grandes oportunidades alcanzan a los que se preparan aún sin esperarlas. Señor, desarrolla en nosotros un espíritu de obediencia y de responsabilidad. Que hagamos lo que nos piden, pero también hagamos aunque nadie nos pida, Señor. Y por último, enséñanos a honrarte. Levante sus manitos, cierre sus ojos y quiero que le pida perdón a Dios si tal vez usted no lo ha honrado. Si tal vez tus redes sociales hablan más de pecado que del mismo Dios. Si tal vez las páginas que frecuentas alimentan más tu concupiscencia y tu pecado que en lugar de honrar a Dios. Dile conmigo, Señor, perdóname, y yo hoy decido darte a ti en todo momento el primer lugar, para que cambies la historia de cada joven, de cada jovencita, de cada muchacho que está empezando a vivir. Ayuda también, Señor, a sus padres para que puedan criarlos, enseñarlos, instruirlos, darles el ejemplo a ellos, y que podamos ver una nueva generación que te honre, que te agrade y que viva siempre para ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, el que lo crea diga un fuerte amén, amén y amén. Aplauda fuerte al Señor.
Durante estos años como pastor y como evangelista, me he encontrado con que una de las cosas que más puede hacerle daño a una persona no es solamente su error o sus equivocaciones. Creo que todos las hemos tenido en la vida. Creo que si algo hace aún más daño que un error es la culpa. Ese señalamiento interno, esa presión que tú ejerces contra ti mismo cuando te equivocaste. Y cuando sientes que por ese error que cometiste recientemente o en tu juventud o en tu ministerio te está acusando al punto de hacerte creer que ya no hay nada que hacer, que por haber fallado en tu hogar estás condenado a estar solo y a ser infeliz en tu vida marital o en tu vida sentimental, a pensar que por haber perdido tu virginidad cuando eras un jovencito o una jovencita, de la manera que la perdiste, con la persona que la perdiste, ya sencillamente no vales lo mismo que valías antes, cuando estabas consagrado, cuando estabas puro. Que tú, que de repente planeaste tener una familia unida y hermosa y darle un buen padre a tus hijos o darle una buena madre a tus hijos, te topaste con que tu primer hijo llegó resultado de una fornicación, resultado de un error, y ahora estás levantando solo o sola a tu hijo, y a veces te culpas y dices: ¿por qué no fui más sabio? ¿Por qué no fui más prudente? ¿Por qué no esperé? ¿Por qué no hice caso? Y ahí solo en la intimidad te castigas y te golpeas por tus errores. Le pregunté a Dios qué quería que hablara hoy, y el Señor plantó en mi corazón esta palabra, porque sé que hay gente que agarró lo poquito que tenía y decidió seguir viviendo y decidió seguir luchando, pero internamente dicen: ¿por qué yo aborté cuando era un joven? ¿Por qué yo aborté ese bebé cuando estaba jovencita, llena de temor y de miedo? Y cada vez que escuchas la palabra aborto y eres consciente que fue matar la vida de un ser, que fue acabar, que fue terminar la vida de una persona inocente, te culpas y te señalas. Y no estoy haciéndole una defensa al pecado en este momento. No vine a decirte que puedes pecar libremente y que nada va a pasar, no. Pero creo que suficiente hay a veces con recordarle al pecador que su pecado le va a destruir la vida. Hay gente que ya lo ha comprobado. Hay gente que se observa y dice: pastor, yo soy consciente que no estoy donde debería estar por todos los errores que cometí. Yo soy consciente que no tengo lo que debería tener por todos los errores que cometí. Pero querido hermano, quiero que me escuche. Yo tengo un Jesús que perdona al pecador. Yo tengo un Dios que cuando ve al que se equivocó le dice: aunque fallaste, aunque te equivocaste, todavía mis planes no se han acabado contigo. Todavía puedo hacer algo nuevo para ti. Y yo vine hoy a decirte en este altar: este lugar hoy va a ser testigo de la misericordia y del perdón de Dios sobre el pecador. Este altar hoy va a ser testigo de aquellos que, aunque fallaron, quiero decirte: todavía tienes esperanza. Si alguien lo cree, levante la mano y gríteme un fuerte amén, por favor. Todavía hay esperanza. Si va a aplaudir a Jesús, hágalo con fuerza, porque Él es el Dios de misericordia y de bondad. Salmos capítulo 25, versículos 5 al 10 es la cita en la que me voy a basar para esta enseñanza. Salmos capítulo 25, versículos 8 al 10 dice: el Señor es bueno y hace lo correcto. Les muestra el buen camino a los que andan descarriados. Guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y sus exigencias. Puede leer conmigo nuevamente la palabra del Señor. Quiero que lo lea fuerte. Ahí está en las pantallas. 1, 2, 3. El Señor es bueno y hace lo correcto. Les muestra el buen camino a los que andan como descarriados. Guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino. Él guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. Amén y amén.
Y quiero que en este momento usted me pueda ayudar pensando en lo que siente una persona que ha fallado, en lo que siente una persona que se ha equivocado. Qué difícil es romper la confianza de las personas que amamos. Qué difícil es defraudar a la gente que nosotros queremos. Qué difícil es cuando vemos el dolor que le causamos a un hijo, a un padre, a un pastor, a nuestro esposo o a nuestra esposa, cada vez que hacemos algo que no debíamos hacer. Y esa culpa puede llevarnos a nosotros a ser conscientes de que en nuestro error perdimos algo que era profundamente valioso. No te imaginas cuántas personas me escriben día tras día en mis redes sociales, en mi correo electrónico. Para mí es imposible responder todos los mensajes que me llegan a diario, a tiempo y aún fuera de tiempo. Hombres diciéndome: pastor, perdí mi hogar. Pastor, dañé a mi esposa. Pastor, se me destapó una olla podrida, se me destapó un pecado, se me destapó una infidelidad. Porque no hay peor error que creer que el pecado oculto nunca saldrá a la luz. La palabra del Señor dice que entre cielo y tierra no hay nada oculto que no haya de ser descubierto. Y esto, en lugar de generarnos miedo, debería generar en nosotros la determinación de soltar el pecado antes de que el pecado nos haga soltar lo que nunca pensamos que íbamos a perder. Y hay tanta gente que me dice: pastor, por favor ayúdeme. Mire, mi esposa no quiere nada conmigo, mi esposo no quiere nada conmigo, me van a echar del trabajo, voy a perder todo lo que tengo. Y sumado a este error, sumado a estos riesgos, aparece el enemigo, que es el acusador por excelencia, que viene a ponerle sentencias a tu historia y sentencias a tu vida, diciéndote: ahí te vas a quedar, no te vas a levantar, nada viene para ti. Escuche bien, todos aquí algún día nos hemos equivocado. Todos aquí en algún momento a alguien le hemos fallado. Si usted dice: no, pastor, yo jamás, avise para traer concreto y fundirle un monumento allá afuera. Pero de resto, todos aquí hemos fallado alguna vez. Todos nos hemos equivocado. Así que esta palabra no es para los perfectos de la iglesia, es para todos los que un día le fallamos a alguien. Pero escuche bien, ese error tal vez quedó ahí atornillado, tal vez quedó ahí generando esa culpa constante. Y hay gente que cada vez que le pasa algo lo conecta a ese error. De repente hay algo que no se les da y lo primero que dicen es: yo sé por qué no se me dio, porque yo en el pasado hice esto y aquello, así que nunca podré volverme a levantar. Pero le voy a mostrar hoy por la palabra 4 cosas que encontré que le pueden dar esperanza a aquellos que han sentido que no hay esperanza. ¿Está listo para recibir la palabra del Señor? Por favor, levánteme la mano derecha y dígame un fuerte amén si lo cree. Lo primero que le quiero mostrar es que aunque fallaste, tienes esperanza. En primera instancia, colócame el primer punto: si te encuentras con Dios. Otra vez, ¿sí qué? Más fuerte: si te encuentras con Dios. Versículo 8 dice: el Señor es bueno y hace lo correcto, les muestra el buen camino a los que andan descarriados. ¿Qué es estar descarriado? Estar descarriado es estar transitando por un camino que no debo caminar. Estar descarriado es, en lugar de andar derecho, andar chueco o andar torcido. Aquel que anda torcido genera un desgaste en la vida. Los carros tienen que atravesar un proceso, se les hace periódicamente, que se llama alineación y balanceo. ¿Para qué hacen el proceso de alineación y de balanceo? Cuando un carro está alineado y tú vas en una carretera y sueltas el timón, ¿qué pasa con el carro? Si el carro está alineado, ¿qué pasa con el carro? Va derecho. Pero cuando un carro está desalineado, ¿qué pasa? Si usted suelta el timón, el carro se puede ir y se puede estrellar, te puedes matar. Pero el problema de que algo no esté alineado no es solamente que tuerce su camino, sino que cuando un carro no está alineado, sus llantas se empiezan a desgastar, se empiezan a gastar por un solo lado, y aumentas el riesgo de que sin darte cuenta ese carro se estalle, esa llanta o ese caucho, como dicen ustedes en Venezuela, se explote y quede sin servir. Porque lo que no está derecho no solamente te tuerce, sino que también te desgasta.
Por eso una persona que está manejando un negocio torcido, a la hora que lo suelte le sale a la luz y se le arma un problema. ¿Ha visto esa gente que dice, no, yo no quiero salir a vacaciones? ¿Por qué? Porque a la hora que salga a vacaciones y le revisen el computador, se va a dar cuenta que una vez lo soltó, se le dañó todo. Ahora, cuando una persona está haciendo las cosas de manera correcta y le dicen, vacaciones, váyanse y dejen esos computadores listos, el que tiene todo correcto, ¿qué hace? Se va feliz. Aleluya, se fue y dejó ese computador tirado y encuentre lo que sea porque todo está derecho. Ahora, una persona que se descarría es aquella que empieza a manejar su vida de forma inadecuada. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Dios es bueno, hace lo correcto y además decide mostrarle el camino al que no está haciendo las cosas de manera correcta. Pero míreme aquí, porque he encontrado en la palabra que hay dos maneras de encontrarse con Dios. La primera forma nos la enseña el hijo pródigo. ¿Cuál fue la forma del hijo pródigo? El hijo pródigo tenía todo en su casa, estaba bien junto a su padre, no le faltaba nada, pero él decidió irse de su casa. Decidió tomar sus propias decisiones. Y creo que aquí muchos de nosotros hemos sufrido los problemas de nuestro error porque un día hicimos cosas que no eran la voluntad de Dios, pero sí fueron nuestra propia voluntad. Levante la mano el que dice, pastor, yo me he metido en unos problemas por hacer mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. A ver, levante la mano y gríteme amén. No, yo sé que tienen calor, pero levante la mano y griten amén. Eso, háganse así, digan amén. De una vez se vente. Muy bien. Ahora escuche esto. El hijo pródigo tomó la decisión, se fue de la casa de su padre y le fue mal. Pero ¿qué hizo su padre? ¿Qué hizo el padre del hijo pródigo? Diga conmigo, nada. Él tuvo que irse. Él tuvo que estrellarse contra el mundo. Él tuvo que sufrir las consecuencias. ¿Y qué hizo su padre? Nada. Su padre se quedó esperándolo. Y fue este muchacho el que una vez entró en sí, recapacitó y dijo, a mí ¿qué me está pasando? ¿Yo por qué me fui de la casa de mi padre? ¿Yo por qué cometí este error? Él decidió volver a la casa de su padre. Y cuando regresó a la casa de su padre no lo rechazó, su padre no lo despreció, su padre no lo echó fuera, sino que con su amor inagotable le dijo, ven porque aquí está tu lugar. Lo restituyó y con su amor le dio la oportunidad de regresar. Su padre no fue tras él. La conciencia de su error lo hizo regresar al padre. Pero he visto que muchas personas en medio de la conciencia de su error no deciden buscar a Dios porque dicen, es que le he fallado tanto que yo creo que Dios a mí no me va a perdonar. Me he equivocado tanto que yo creo que Dios a mí no me va a dar una oportunidad. Pero vengo en esta mañana a decirte, querida iglesia, si decides volver al altar, si decides volver a los brazos del Padre, la palabra del Señor dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. En él vas a encontrar amor, perdón y misericordia. Porque hay algo que tú no entiendes, pero la Biblia lo dice, Dios te ama a pesar de tus errores. Dígame amén si lo cree. Pero hay otro escenario y es la oveja perdida. Y en el caso de la oveja perdida, el pastor no se quedó esperando que la oveja regresara, sino que el pastor fue a buscarla. Si usted hoy se ha encontrado con Dios, si usted le ha fallado alguna vez a Dios, es probable que usted haya tenido que vivir uno de los dos escenarios. El primero, que la iglesia siempre estuvo abierta para ti, que la casa de Dios siempre tuvo un lugar para ti, que en la mesa del Padre siempre hubo una silla para cuando tú decidieras regresar. Pero hay otros que el mismo Dios los tuvo que ir a buscar y los ha encontrado. Esta semana fui a una farmacia en mi ciudad, necesitaba comprar algo. Y cuando entré a la farmacia, llegué hasta el mostrador donde estaba el vendedor y le dije, buenas tardes, ¿me vende por favor un chapstick medicado? Eso es una crema que un ungüento que uno se aplica en los labios, porque desde mi primera vez que viajé a México, fui a un desierto allá en Chihuahua a predicar, un lugar precioso, pero estaba tan lejos que ni el internet sabía dónde quedaba eso, imagínense, estaba por allá.
y en la mañana hacía un calor sofocante. Esto que ustedes están viviendo aquí no es nada. Allá fue peor. Pero a las 4 de la tarde bajaba una brisa muy fría y el frío era horrible, todo en el mismo día. Y después de ese viaje, a mí se me empezaron a cuartear los labios. Hágase de cuenta que usted tomara como una cuchilla y cortara el labio en pedazos, así. Y yo quedé con eso después de ese viaje. Así que cada cierto tiempo a mí se me irritan los labios y solamente hay un medicamento que me ayuda a estar bien, y es ese chapstick medicado. Entonces yo lo fui a comprar. Llegué a la farmacia y dije: buenas, ¿podría venderme por favor un chapstick medicado? El vendedor se queda así, me mire, hace esto. Yo me quedé mirándolo y le sonreí y dije: ¿me puede vender un chapstick medicado? Él quedó congelado, hace así. Fue un minuto incómodo. Y me dice: no lo puedo creer, ¿usted es el pastor Lerman? Yo le dije: sí. ¿Nos podemos tomar una foto? Yo le dije: sí, pero me vende un chapstick medicado. Nos tomamos la foto y el muchacho me dijo: para mí es increíble verlo aquí, pastor. Yo he tenido problemas en mi vida con mi familia. Me empezó a contar de luchas internas y me dijo: pero ¿sabe algo? Un día yo estaba en internet, pastor, y de repente me apareció una prédica suya, y desde ese día todos los días veo una predicación y siento que mi vida ahora está mejor con Dios. Míreme, ese muchacho no fue a buscar a Dios, Dios lo encontró a él. Y hay gente aquí que sabe de lo que le estoy hablando. Hay gente aquí que sabe de lo que le estoy diciendo. En el trabajo alguien le habló de Cristo, en la calle alguien le habló de Cristo, en las redes sociales te están hablando de Cristo, y tú dices: aunque yo le he fallado, me salen mensajes. ¿Sabes qué es eso? Que Dios está como a la oveja perdida, que tú no has querido volver, pero Él decidió buscarte, decidió encontrarte. ¿Y sabes por qué? Porque aunque tú sientas que para ti no hay esperanza, Dios te ama y tiene un plan mejor y mayor contigo. Gríteme amén si lo crees, por favor. Él te va a encontrar y te va a sanar en el nombre de Jesús. Gríteme amén. El que encuentra a Cristo encuentra la esperanza. Yo no sé de qué manera Él llegó a su vida, si usted vino o Él lo atrapó, pero de algo puede estar seguro: la solución de sus problemas se llama Jesucristo. La esperanza de tu vida se llama Jesucristo. Dígame amén si lo cree, por favor. Pastor, ¿y cómo puedo encontrar esperanza ahora que llegué al Señor? No sé si ha notado que desde que usted se ha pegado de Dios, tal vez materialmente hay cosas que no han cambiado. Usted sigue teniendo necesidades, sigue viendo que ese esposo no cambia, o sigue viendo que esa esposa no cambia, o sigue viendo que esa salud todavía está difícil, o sigue viendo que esa economía todavía está golpeada. Pero quiero que escuches esto: cuando tú llegas a Cristo tendrás que aprender que tu esperanza no se basa en que regrese materialmente lo que perdiste. Tu esperanza se basa en que Dios empiece a sanarte primero a ti, porque la esperanza no es que vuelva lo que perdiste, sino que tú te transformes en lo que Dios diseñó que tú fueras. Por eso al principio, cuando Dios va a obrar, lo primero que hace es cambiar tu manera de pensar, tu manera de vivir, tu manera de comportarte. Tu fe la va a llevar a otro nivel. Dios, antes de hacer las cosas grandes afuera, hace cosas enormes adentro de nosotros. Te va a llenar de paz, te va a devolver la esperanza, te va a devolver el gozo de la salvación, te va a devolver el gozo de vivir. Tú que decías: yo me tendré que ir de este país donde nadie me conozca, y Dios dice: no, yo te bendigo no donde tú quieras, sino donde yo te establecí. Y hay gente aquí que lo ha comprobado. Tu bendición no depende de la tierra en la que estás parado. Tu bendición depende de que Cristo esté a tu lado. Por lo tanto, lejos o cerca, si haces la voluntad de Dios, Él te va a levantar. Gríteme amén si lo cree, por favor, y alabe a Jesús en esta tarde. Cuando lo encuentras a Él, Él te devuelve el valor, Él te devuelve el propósito, y Él te va a reconstruir la vida de adentro hacia afuera. Así que no se afane. ¿Cuándo vas a trabajar en esto? No se afane.
usted siga obedeciéndolo y dígale: Señor, estoy en el lugar correcto, que es tu presencia. El resto lo hará Él en su tiempo y en su momento. Pero hay otra cosa que necesitamos para poder entender que aunque fallamos tendremos esperanza. Lo primero es: si te encuentras con Dios. Ahora vamos con lo segundo. Ahí está, póngamelo en la pantalla. Segundo, si eres humilde. Fuerte, 1, 2, 3. Si eres ¿qué? Necesito más fuerza. Si eres humilde. Vamos a la Biblia, versículo siguiente, por favor. Colóquemelo en la pantalla, por favor. Vamos a leer lo que dice la palabra. Versículo número 9. Guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino. ¿Qué hace Dios con los humildes? ¿Qué hace Dios con los humildes? Diga conmigo: Dios los guía, les enseña su camino. ¿Por qué es tan importante entender que luego de un error y de una equivocación solo tendrá esperanza el que sea humilde? Míreme a los ojos y respóndame esta pregunta. ¿Alguna vez usted se ha topado con alguien que le ofendió, que le falló, que se equivocó con usted, y en lugar de tomar una actitud humilde, ha tomado una actitud soberbia? No, levante la mano y dígame amén si los ha visto. Voy a volverlo a preguntar. ¿Alguna vez usted ha tenido que lidiar con una persona que se equivocó, cometió un error, y cuando usted le llamó la atención por ese error, en lugar de ser humilde, reaccionó de una forma soberbia? A ver, levánteme la mano, yo lo veo. ¿Qué siente usted cuando ve a una persona así? Respóndame, ¿usted qué siente? En mi país hay un dicho que dice: tras de ladrón bufón. O sea, hace la embarrada y además de todo yo le salgo a deber, cuando fue usted el que se equivocó. El problema es que el que se equivoca y no es humilde no parece que sea consciente de su error. El que se equivoca y no es humilde parece que no entendiera la magnitud de lo que hizo. El que se equivoca y además toma una actitud soberbia, tú dices: ¿en realidad tú eres consciente del daño que hiciste? ¿En realidad tú eres consciente del error que cometiste? La humildad ayuda a que yo organice de manera adecuada la escala de valores. Cuando una persona es humilde, dice: soy consciente del error que cometí, soy consciente del daño que te hice a ti, soy consciente de que las cosas no están bien y necesito agachar la cabeza para volver a empezar. Pero es que el soberbio no quiere agachar la cabeza, el soberbio no quiere reconocer sus errores, el soberbio no quiere aceptar que falló. Y mientras no aceptes tus errores, nunca vas a poder trabajar en ellos. Porque el soberbio culpa a los demás y dice: no, es que yo actué así porque usted me hizo esto. Es que yo actué así porque usted me trató de esta manera. Nunca vas a encontrar una nueva oportunidad mientras no quiebres la soberbia que está en ti. Muchas personas están tan infelices, perdiendo su familia, perdiendo su hogar, no porque su esposa o su esposo sean alguien que no tenga valor, no porque sus hijos no tengan valor, no porque no quiera tener una familia. Quiere tener una familia, quiere tener una esposa, pero no quiere soltar la soberbia. Míreme, las bendiciones de Dios son tan grandes que si usted tiene las manos ocupadas con el orgullo, no las puede sostener. Se lo voy a volver a repetir. Las bendiciones de Dios son tan grandes que si usted tiene las manos ocupadas con soberbia, no las puede sostener. O sostiene su orgullo o sostiene a su familia, pero las dos cosas a la vez no se pueden. Cuando una persona decide ser humilde, verá la bendición de Dios. El humilde no es autosuficiente, el humilde es dependiente. El humilde, escuche bien, no es prepotente, el humilde es un aprendiz. El humilde no es rencoroso, el humilde es perdonador. El humilde no está esperando recibir, el humilde sabe dar. Cuando una persona camina en humildad, va a poder vivir en paz y va a poder ver cómo Dios levanta su vida otra vez. Yo soy padre de 2 hijos y créame
Han habido momentos en donde les he tenido que llamar la atención porque ellos se han equivocado, han fallado como todos en algún momento de la vida. Pero una de las cosas que más toca mi corazón es la actitud de mis hijos cuando se equivocan. Un día me senté a llamarle la atención a Jerónimo y le dije: tú no debiste hablar así, tú no debiste haberte expresado de esa manera, tú no debiste haberle respondido a tu mamá de esa forma, Jerónimo. ¿Tú eres consciente de que te equivocaste? Agachó la cabeza y me dijo: sí, papi, yo sé que me equivoqué. ¿Me podrías perdonar, por favor? ¿Qué le digo yo? ¿Qué le digo yo al pelado? Tiene que tener el corazón muy duro para decirle no. Pues claro que te perdono, porque el que responde con humildad recibe gracia. Pero mucha gente se equivoca, le llaman la atención y se enojan, no hablan, se aíslan, se van, se marchan y se hacen los dignos. Así nunca vas a tener esperanza en tu hogar mientras no aprendas a ser humilde de corazón. Hace un tiempo yo tenía que hacer un viaje para Europa y llegué al aeropuerto, estaba en mi fila haciendo el counter, llego donde la muchacha y la iglesia que me había llevado había comprado 2 reservaciones diferentes. En una reservación estaba mi vuelo de ida y en otra reservación estaba mi vuelo de regreso. Entonces yo llegué al counter de la aerolínea y me dijeron: ¿dónde está su reserva? Yo se las mostré y me dicen: señor Juan, necesitamos ver su reservación de regreso. Yo no tenía el código de reserva, empecé a llamar allá a Alemania hasta donde iba a llegar a los hermanos y les dije: por favor, necesito el código de reserva. No me contestaban. Entonces la muchacha me dijo: hágase a un lado, arregle el asunto y cuando ya tenga su número vuelve, que yo lo voy a atender sin necesidad de que haga fila. La fila estaba larguísima. Yo me fui, Dios tocó el corazón de los hermanos allá, finalmente me contestaron y llegué, me hice por un ladito para que me atendieran y cuando estaba ahí la muchacha me hizo señas para que me acercara y me llamó picándome el ojo, me dijo. Entonces yo fui, pasé y cuando yo voy a pasar había un hombre al lado, se veía que era un europeo así, con mala cara, calvo, sin nada de cabello, como varios de los que estamos aquí, que Dios les brille esa cabeza así. Y el tipo me dice: hay que respetar la fila. Y cuando me dijo eso, yo lo volteé a mirar con una cara, hermano. ¿Cuántos saben mirar feo aquí? Levante la mano. Otra vez, levante la mano el que sabe mirar feo, que dice: pastor, tengo una habilidad especial con la mirada, yo los destruyo. Ese día yo no sé mirar feo, pero ese día lo logré. Lo miré horrible. Y la muchacha le dijo al Señor: qué pena, Señor, pero él está aquí porque llegó antes que usted y yo le dije que cuando llegara yo lo iba a atender. Yo lo volteé a mirar y le dije, casi le digo chusma, pero yo no sé si él sabía qué significaba eso. Pasé adelante y me atendieron y yo me estiré como un gallo para que respete, porque a los hijos de Dios no se maltratan, nadie los maltrata. Hice ahí mi proceso cuando de repente alguien me toca la espalda y yo volteo a mirar. Era el mismo señor, este pelón, el calvito, y me dice: caballero, por favor, perdóneme. Yo tenía tanta rabia que no alcancé a procesarlo. Yo me quedé mirándolo y la cara se me empezó a transformar de rencor a ternura. Yo le dije: no se preocupe, amigo, no ha pasado nada. Me dijo: yo no sabía que tú estabas antes. Yo le dije: todos cometemos errores, tranquilo. Y me fui. Pero qué lección me dio ese señor. Qué lección me dio ese tipo a mí. Porque a veces nosotros creemos que es más digno el que tiene la razón, pero he aprendido que es más poderoso el que tiene humildad. A veces creemos que es más imponente el que habla más duro o el que dice yo tengo derechos, pero he visto que hay más autoridad en el humilde que sabe que tiene deberes.
Y una persona que tiene deberes es el que sabe que si se equivocó, no puede andar de soberbio en la vida maltratando a todo el mundo. Si se equivocó, tiene que aprender a agachar la cabeza, reconocer sus errores y pedir perdón. Usted quiere recuperar su familia, sea humilde. Usted quiere recuperar su ministerio, sea humilde. Usted quiere llegar lejos en la vida y ser sabio, sea humilde. Hay gente que sabe más que usted y hay otros que no saben tanto como usted, pero Dios lo va a usar para enseñarle a usted. Así que sea humilde. La Biblia dice, póngame el versículo, hijo, por favor. Dios guía a los humildes. Ahí está en la pantalla, mírelo. Yo sé que usted no lo lee, pero solo la gente santa lo logra ver. Dios guía a los humildes. Otra vez, diga conmigo, Dios guía. Fuerte, diga, Dios guía a los humildes. Cuando usted ve a un soberbio, ni se arriesga a darle un consejo. ¿Por qué? Porque usted dice, si yo le doy un consejo a un soberbio, ¿cómo responde un soberbio? Mire, gracias, pero yo veré cómo hago mis cosas. Gracias, pero yo tengo la razón. Gracias, pero yo veré cómo manejo mi vida. Y por eso hay gente que se está estrellando contra el mundo, porque no se ha dado cuenta que la clave para poder salir adelante, la clave para poder volver a empezar, es aprender a ser una persona humilde. Si fallaste, si te equivocaste, aprende a reconocerlo, que es de humildes y de valientes reconocer sus errores, volver a empezar y saber que Dios dice en su palabra que Él da gracia a los humildes, pero a los altivos los mira de lejos. Yo no sé si alguien aquí dice conmigo, Señor, dame humildad y ayúdame a entender, a aceptar y a volver a empezar cada vez que sea necesario. Gríteme amén y alabe a Jesús si me está entendiendo, por favor. Si somos humildes. Cuando yo estaba en la iglesia a mis 14 años, era el baterista de la iglesia. Y resulta que sucedió algo en la comunidad donde nosotros estábamos. Yo me fui, pero no me fui porque el Señor me dijo, me fui porque yo estaba enamorado de la hija del pastor. Y yo dije, de pronto el Señor me ayuda, ya que no sabe, no me ayudó. La muchacha no me dio ni la hora. Y yo me fui para esa iglesia. Eso nunca logró consumarse. Repito, lo que no se edifica en los parámetros de Dios es muy difícil que prospere. Es muy difícil. Entonces yo regresé a la iglesia. Y cuando regresé a la iglesia, el concilio había enviado un nuevo pastor, que era mi pastor, un hombre joven. Y él vino y se sentó conmigo y me dijo, a ver, ¿usted qué sabe hacer? Y yo le dije así, todo presumido, le dije, yo soy baterista, pianista, bajista, guitarrista, pero mi instrumento es la batería. Y me dijo el pastor, qué bueno, mijo, pero yo baterista ya tengo. Y el tipo no tocaba tan bien como tocaba yo. Y pianista también ya tengo. Y bajista también. Lo que no tengo es guitarra. Así que si usted decide volver, pues va a tener que hacer un proceso, porque aquí no va a tocar todavía. Entonces se va a meter con Dios, va a entrar a las escuelas, va a hacer su proceso desde el principio, como cualquier persona nueva, desde abajo va a empezar. Y cuando pase un buen tiempo, si Dios lo permite y tú estás bien, entrarás a tocar la guitarra, porque eso es lo que no tengo. Pregúnteme si yo quería tocar la guitarra. Pregúnteme si yo quería tocar la guitarra. ¡No! Yo me puse de presumido a hablar de guitarra, pero yo quería era la batería. Yo no quería la guitarra, yo de bocón me puse guitarra. Tuve que empezar el proceso desde abajo como si yo no supiera nada de la Biblia. Desde el principio ahí, ¿qué es la salvación? A ver, ¿qué es la salvación? ¿Y qué es el bautismo? Y todo desde abajo. Pero ¿sabe qué hacen esos procesos en nosotros? Probar nuestros niveles de humildad. Porque si usted cuando va a reiniciar la vida no es capaz de empezar desde el principio, eso demuestra que usted no es humilde. Porque yo no entré a esas escuelas a aprender algo que yo ya sabía. Yo entré a esas escuelas a desarrollar algo que yo no tenía y se llamaba carácter. Y empecé desde el principio. Y cuando terminé el proceso, casi un año después, me dicen, bueno, mijo, aquí está la guitarra. Me pasan una guitarra más vieja que la mente y los resabios del diablo. Fea, con esas cuerdas oxidadas que nunca las habían limpiado. ¿Me entiendes tú?
oxidadas. ¿Qué hacen las cuerdas oxidadas? Le ensucian los dedos, le cortan los dedos. Es horrible y me pasan esa guitarra. Tome, mijo, no hay más. Y yo en el primer culto ahí emocionado tocando a guitarra desbaratada. Y ahí me tocó empezar. Pero ¿sabes algo? Yo no sabía que muchos años después esa guitarra me iba a hacer estar tan cerca del púlpito y me iba a enseñar a transformarme en la persona que yo era. Porque cuando tú eres humilde, Dios te hace volver a empezar. Pero esos procesos tienen un fin maravilloso y un propósito eterno con tu vida. Aprende a empezar otra vez, y si tienes que hacerlo con humildad, hazlo, porque Dios levanta al humilde pero derriba al soberbio. Así no diga amén. Así es. Dele un aplauso a Jesús, por favor. Humildad. Pero hay algo más. Aunque fallaste, tienes esperanza. Tercero, ahí está el tercer punto. Si decides obedecer. ¿Puede repetirlo fuerte conmigo? 1, 2, 3. Si decides obedecer. Recuerde que hoy le estoy hablando a todos aquellos que por un error sienten que no hay nada que hacer. Y hoy te quiero decir en este punto: si tú decides obedecer, hay esperanza para ti. Mire lo que dice la palabra del Señor. Colócame en el versículo 10, por favor. Versículo 10. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. ¿Puede leer la palabra fuerte? 1, 2, 3. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. Querido hermano, el obediente es aquel que sabe reconocer las normas. El obediente es aquel que donde llega busca los parámetros a seguir. El obediente es aquel que reconoce cuáles son las directrices. El obediente es aquel que no solamente tiene una disposición, sino que también tiene un conocimiento de la norma. Hay gente que está dispuesta a obedecer, pero no sabe qué obedecer. Permítanme usar un ejemplo para explicárselos. Hace unas semanas tuve que ir a una ciudad de mi país, al sur del país, que se llama Pasto. Tenía que ir a capacitar a un grupo de ministros en un área en específica de la iglesia. Y cuando llegué al aeropuerto, la hermana que me fue a recoger me hizo la siguiente pregunta. Me dijo: pastor, ¿quiere manejar mi carro? Y yo le dije: claro, hermana, yo manejo. Y me dijo: es que yo manejo muy despacio, pastor. Este carro está chiquito, pero yo creo que usted maneja rápido. Yo le dije: claro que sí, hermana, a mí me gusta la adrenalina. Y mira el carro. Este es el mismo carro. Les pedí una foto y me la mandaron. En esta nave me fui para Pasto desde el aeropuerto. No me metí, me encapsulé. Acomodé una pierna, acomodé la otra, corrí la silla. Ahí yo quedé, hermano. Donde yo medio me moviera, ahí me rompía un hueso porque estaba chiquito. Y le dije: hermana, ¿lista? Ella me miró así y me dijo: de una, pastor. Y yo: vamos. Prendí el carro y arranqué como si me lo hubiera robado. Manejé por todas esas vías y esas carreteras. Cuando llegamos a la ciudad, había un retén de policías y nos pararon. Dijeron: shh. Yo paré, bajé el vidrio y el policía me dice: buenos días. Y yo ahí todo encapsulado le dije: buenas. Y me dice: ¿usted sabe que hoy este carro no puede circular? Porque resulta que en esta ciudad hay una medida que se llama pico y placa. Y es que según el número en el que termine la placa, hay días que no debe transitar. Y yo no sabía. Y me dijo: este carro no puede transitar. Y yo le dije: señor agente, yo no sabía. Vengo de otra ciudad. Y la dama me dijo que si yo quería manejar. Y yo le dije que sí, pero yo no sabía. Y me dice: pues no importa. Esto da inmovilización de este vehículo. Y esa hermana empezó: hay poder en la sangre de Cristo, Señor, perdónanos. Pastor, qué vergüenza con usted. Yo le dije: hermana, tranquila, yo no sabía. El guarda se fue y luego llegó otro policía.
Cuando llegó el policía me dijo: ¿usted sí sabía que este carro no puede moverse? Yo le dije: Señor, yo no sabía. Si yo hubiera sabido, jamás lo hubiera manejado. Porque yo sé obedecer, pero yo no sabía, yo no vivo en esta ciudad. Y me dice: ¿y usted a qué se dedica? Yo le dije: yo soy pastor. Espérese a ver qué dice mi capitán. Se fue y llegó otro más bravo todavía. Se para ahí en la ventana y dice: Señor. Y dije: Señor, usted sabe que no debe andar en este carro y que eso da inmovilidad y además le va a poner una multa. Y yo le dije: usted tiene toda la razón, Señor, pero yo no sabía. Ella me dijo que si yo quería manejar y yo manejé, pero yo no vivo en esta ciudad. ¿Usted a qué se dedica? Le dije: yo soy pastor cristiano, pero usted a mí me puede perdonar. Se quedó mirándome así y se fue. Luego vino el primero y me dijo: el comparendo se lo voy a poner a su nombre. O sea, peor todavía. Casi que no me meto a ese carro y ahora me iban a quitar dinero. Y me dice: pero ¿sabe algo, pastor? Lo vamos a perdonar. Váyase y guarde ese carro ya. Hermano, yo arranqué en ese carro. Casi que lo boto por allá en un parqueadero. Lo dejé por allá tirado. Y me dio una gran lección. La hermana dijo: ay, qué bueno que es andar con pastores. Le dije: pero yo no voy a estar siempre, hermana. Así que pilas, que a la próxima vez paila, esté pendiente. Ahora se salvó por la unción, pero la unción no la va a salvar siempre. ¿Y sabe de qué recordaba? A mí no me cuesta trabajo obedecer las instrucciones, pero note que me comporté como un desobediente, porque aunque sé obedecer, no sabía cuál era la norma. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? Hay gente que tiene una determinación hacia la obediencia, pero la Biblia no solamente te dice que tienes que determinarte a la obediencia. Póngame el versículo otra vez, por favor. La Biblia también dice que Dios muestra su amor y su fidelidad a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. La pregunta es: ¿usted sabe cómo quiere Dios que usted se comporte? ¿Usted sabe qué es lo que la Biblia dice que usted debe hacer y qué es lo que no debe hacer? Pastor, ¿y cómo hago para aprenderlo? Por eso es que necesitamos congregarnos. Por eso es que necesitamos leer la palabra. Por eso es que necesitamos aprender cada día más de Dios. Porque cuanto más aprendes, más se desarrolla tu obediencia y más entiendes qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Pero hoy te voy a decir en el nombre de Jesús: si tú decides caminar en obediencia, si tú decides volver a honrar a Dios, si tú decides volver a seguir sus exigencias, sus parámetros y sus normas, yo creo que para ti hay esperanza en el nombre de Jesús. Y Dios te va a levantar otra vez, y Dios te va a fortalecer otra vez, y Dios te va a devolver esa familia, y Dios te va a devolver ese hogar. Pero tienes que aprender a conocer y obedecer sus mandamientos. Si me estoy explicando con la suficiente claridad, dígame amén, por favor. Y teníamos un viaje a Estados Unidos con mi esposa, y el pastor que organizó el evento, de forma muy amable, supo por los videos, intuyó que yo era alto y muy amablemente me compró en todos los vuelos sillas de emergencia, porque él dijo: como eres tan grande, en las sillas de emergencia pues te vas a poder estirar mejor. La verdad, yo nunca exijo nada cuando voy a un lugar, y estuve muy agradecido con el gesto. Cuando llegamos al aeropuerto, salimos de Colombia, llegamos a Estados Unidos, teníamos que hacer unas conexiones. Entonces la muchacha del counter me habló en inglés y yo no tengo ni idea qué me dijo. Y me dijo algo como esto: hi, guachu, 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 guachu. Yo me paré así serio y yo le dije: yeah. Pasé mi ticket y seguí derecho adelante, con esta cara de americano anglosajón que va, parezco un maya. Pero seguí mi camino. Atrás venía Lorenita. Entonces la muchacha la mira y le dice: hi, guacho, 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 guacho. Y Lorena así dice que: ah. Y le pregunta en inglés: ¿tú vienes con él? Y ella dice: yes. Eso sí lo respondió.
Y me hacen salir otra vez. Y la muchacha con cara seria hace que... Y nos pasa los boletos. Y después de estar en la primera línea de emergencia, nos mandan al lado del baño del avión. Y yo, ¿y esto qué fue? Y me dicen en inglés, guacho, guacho, guacho. Y le dije a Lorena, por su culpa perdí las sillas. ¿Usted por qué es que no habla inglés? Y me dice, usted tampoco. Yo le dije, pero yo dije yes. Y seguí mi camino para atrás y perdí el primer vuelo ahí. Me lo habían pagado para irme cómodo y ahí yo empotrado, más apretado que en el carro. Ay, llegué. Luego teníamos otro vuelo. Cuando me voy a subir al otro vuelo, yo le dije, mira Lorena, no te vas a asustar. Di yes con seguridad, por favor. Bueno, mi amor, bueno. Llego yo ahí. El Señor me dice, hi. Yo le dije, yeah. Seguí mi camino. Cuando ella atrás estaba tan asustada que miraba así. Y el Señor le lanza una pregunta diferente. Y ella le hace, excuse me. Me volvieron a sacar y nos volvieron a cambiar la silla. Páquete atrás. Yo decía, Padre, esta señora, si yo hubiera venido solo, Señor, esto no me hubiera pasado por... Llegamos al destino, predicamos, Dios fue fiel. El pastor me dice, ¿cómo te fue con las sillas que te compré? Yo le dije, pregúntele a Lorena. No le quise contar nada. Pero al regreso le dije, mira Lore, tú me vas a hacer el favor y yo por tu culpa no voy a perder esos asientos. No los voy a perder. Así que voy yo adelante y tú vas a hacer lo mismo. Es más, vete tú adelante y yo me aseguro. La muchacha viene ya en el vuelo de regreso a Colombia y le hace otra pregunta en inglés y ella dijo, yeah. Siguió. Luego viene ella y me pregunta a mí y ahora el que me enredé fui yo. Y me hace otra pregunta. Entonces yo dije, aquí no hay de otra. Voy a imponerme con la seriedad. Y la miré así. Y ella me hablaba en inglés. Y se quedó mirándome más seria, ella así y yo así. Y después le dije, I not speak English. Y me dice, ¡ja! Y nos puso atrás otra vez. La última silla. Cuando llegué a Cali yo no aguanté, yo le conté al pastor y le dije, amigo. Me dijo, ¿qué te pasó? Amigo, me quitaron todas las sillas que tú pagaste. Me dijo, ¿por qué? Yo le dije, porque me hablaban en inglés y yo no entendía. Me decía, amigo, es que como tú estás en una salida de emergencia y estás en otro país, si tú no hablas inglés, no puedes irte en esa silla. Y yo le dije, ¿por qué no me compró una en español? Yo estaba enojado con Lorenita, pero el problema no era ella, el problema era que había una norma que como yo no la conocía, tampoco la podía obedecer. Míreme, hay privilegios que Dios tiene reservados para usted, pero como usted no conoce las normas de Dios, no los puede disfrutar. Así no diga amén. Aprenda a conocer la palabra del Señor y usted va a ser un buen esposo. Aprenda a conocer la palabra de Dios y usted va a ser una buena esposa. Aprenda a conocer la palabra de Dios y vas a ser un buen padre, una buena madre, un buen hijo, un buen hermano, un buen líder, un buen pastor. La palabra, aprenda a obedecerla y verá el favor de Dios sobre su vida. Y por último, cuarto, hay esperanza para el que falló. ¿Le parece bien si hacemos un resumen hasta aquí? Le estoy hablando de que todo el que se ha equivocado tiene esperanza en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que el que ha cometido errores puede volverse a levantar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero para que eso suceda, usted tiene que caminar en 4 principios. El primer principio es encontrarse con Dios. En este punto le dije que para encontrarnos con Dios pueden pasar 2 cosas. La primera, que usted tome la decisión de volver a Él. O la segunda,
que Dios lo busque hasta que lo atrape y lo encuentre, como lo ha hecho con muchos de ustedes. Los arrinconó, ni siquiera iban a venir al congreso y vino alguien y les pagó la entrada. Aquí están sentados. O sencillamente por razones que ni entienden les apareció esta predicación y dicen: yo no estaba buscando esto, pastor, yo iba a escuchar al Charrito Negro, a Maná, los Aterciopelados, ¿cómo se llaman los de aquí? Al grupo, a ver, un grupo aquí de Venezuela, musical, que no sea cristiano. Los Dabajuros, ¿qué más? Otro, los Cocos de Dabajuro. ¿Cómo más? ¿Cómo llaman esos cosas que me comí yo ayer? Esos deditos de queso. Los tequeños dabajureños. Yo no sé, pastor, yo me metí a escuchar música y ¡pum! Me salió esta prédica. Y no es otra cosa distinta que Dios te está buscando y te atrapó por fin para cambiarte la vida. Alguien dígame amén. Lo segundo es que usted se puede levantar si decide ser una persona humilde. Otra vez, si decide ser una persona ¿qué? O sea, con esa soberbia no vas a ver nada nuevo. Humilde. Lo tercero que le acabo de enseñar es que hay esperanza para todo aquel que decide obedecer. Y para obedecer tenemos que caminar en dos cosas: tener la actitud obediente, pero también el conocimiento de las normas de Dios. ¿Me he explicado hasta ahí con la suficiente claridad? ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? Muy bien, ahora vamos con lo cuarto y último. Por último, si vuelves a la integridad, hay esperanza para ti si vuelves a la integridad. El versículo 21 del mismo Salmo, Salmo capítulo 25, dice algo muy, muy interesante. Vamos a leerlo. Que la integridad y la honestidad me protejan, porque en ti pongo mi esperanza. Usted sería tan amable, puede leer este versículo bien fuerte a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Que la integridad y la honestidad me protejan, porque en ti pongo mi esperanza. Querido hermano, la integridad no es un momento en la vida. La integridad es un estilo de vida. La integridad no es algo que debe estar a veces. La integridad debe estar siempre. Cuando usted es una persona íntegra, usted podrá estar tranquilo en su presente, pero también tranquilo en su futuro. Cuando usted es una persona íntegra, usted puede tener esperanza, porque el que siempre hace lo correcto está tranquilo. ¿Cómo va a tener angustia el que hace las cosas de manera correcta? ¿Cómo va a estar preocupado el que hace las cosas de manera correcta? Note que los que más se angustian en medio de los problemas son los que tienen cosas guardadas. El que tiene cosas ilícitas, el que está haciendo algo que no debe hacer. Una persona que viaja en un aeropuerto cargando algo que no debe cargar, ¿cómo va a volar tranquila? Estaría asustada, estaría angustiada, estaría preocupada diciendo: ¿y qué tal que me descubran? ¿Y qué tal que me encuentren? ¿Y qué tal que me miren? Porque escuche esto: cuando no hay integridad, usted no puede tener una paz total en su vida. Vives en tu hogar con tu esposa, pero si tú tienes conversaciones con una mujer que no es tu esposa, si tú eres feliz siguiendo páginas de mujeres que se muestran casi desnudas, dándoles me gusta y hasta mandándoles mensajes que nunca te va a responder, ¿qué sentirías tú si de repente tu esposa atrapa tu celular? Angustia. Pero el que tiene tranquilidad y el que tiene integridad está en paz. Y el enemigo ha querido venderle a esta generación la idea de que puede vivir una doble vida. Hoy quiero decirte: no. Dios no quiere que vivas una doble vida. Dios quiere que vivas una vida, pero transparente y en paz. Eso es lo que Dios quiere. ¿Sabe por qué hay gente que no se puede volver a levantar aunque lo ha tratado? Porque quieren tener una mano en lo que perdieron y otra mano en el pecado. Y entonces con esta mano sostienen lo que el pecado les quitó, pero con la otra agarran el pecado, aunque lo hacen en el secreto. Usted puede engañar a todo el mundo, pero nunca podrá engañar a Dios,
ni se podrá engañar a usted mismo. Todo pecado oculto le da autoridad al diablo de destruirte. Todo pecado oculto le da autoridad al enemigo de arrebatarte lo que tienes. Usted no se imagina cuántas personas yo he visto que les han dado una nueva oportunidad. ¿Y sabe por qué la pierden? Porque nunca soltaron el pecado que les arrebataba la integridad. Querido hermano, yo no vine hoy a hablarte de tus pecados del pasado. Yo no vine hoy a hablarte de tus errores del ayer. Yo vine a decirte que Dios te quiere dar una nueva vida, pero esa nueva vida no debe incluir lo que antes te destruyó. Bíblicamente, cuando una persona es libre de una atadura, de un pecado, de una conducta, de un comportamiento, y el Señor rompe esas cadenas, ¿sabe qué hace el enemigo? ¿Usted ha leído lo que pasa cuando Jesús habló del espíritu inmundo que sale? ¿Sabe qué pasa con el espíritu inmundo que un día te ató y que salió por la libertad de Cristo? ¿Sabe qué dijo Jesús? Que ese espíritu va a regresar con 7 peores. Míreme, le hablo a aquella mujer que en su adolescencia fornicó, que esa fornicación la hizo quedar embarazada y que producto del miedo decidió abortar. ¿Sabes cuál fue el origen de todo eso? La inmoralidad sexual. El no aprender a poner un límite y contenerte y decir: no eres mi esposo y no es el tiempo todavía. ¿Y sabes qué es lo que está pasando? Que para tú poderte levantar tendrás que seguir batallando contra esa misma atadura llamada inmoralidad sexual, que va a buscarte otra vez, ahora que ya estás grande, ahora que estás casada, y se va a disfrazar de un exnovio del pasado diciendo: tú tan linda y tan sola, ese hombre, ¿por qué te descuida? Y tú le respondes conversaciones y le dices: sí, es que yo no entiendo por qué no me quiere. Y él te dice: si tú estuvieras conmigo, nada te faltaría. Y usted dice: es que él me habla tan lindo. Pastor, tenga cuidado, que no es él, es la inmoralidad que te quiere volver a destruir la vida. Y la única forma de que tú te levantes firme y tengas una nueva historia es decidiendo volver a la integridad. El pecado es pecado, así parezca dulce. El pecado es pecado, así te haga sentir bonito. El pecado es pecado, así parezca inofensivo. Yo no sé si alguien me está entendiendo en este lugar. Si decides caminar en integridad, ¿sabes qué dice la Biblia? Que la integridad te va a proteger. Te protege. Levánteme la manito si alguno aquí, empezando por este servidor, alguna vez subestimó un pecado y dijo: esto nadie se va a dar cuenta. Levánteme la mano, por favor. Vamos. Esto es solo para pecadores. Yo sé que si usted es demasiado santo, ni se le vaya a ocurrir levantarme la mano. Déjela abajo, disculpe. Qué pena yo ponerlo en estas incomodidades a usted ante tanto pecado que hay en la iglesia. Pero todo el que algún día dijo: yo no creo que pase nada malo, pero se nos pasó, levante la mano. Muy bien. Voy a terminar con una historia. ¿Se acuerdan que ayer les conté que yo fui muy mal administrador? ¿Se acuerdan? De mis tarjetas de crédito. Creo que uno de los momentos más difíciles que yo tuve que vivir en esa época, aún más que verme endeudado y ahogado sin tener dinero para pagar, ¿sabe cuál fue? Que mi esposa no sabía nada. Ella creía que todo estaba bien. Ella creía que todo estaba al día. Ella creía que no teníamos deudas, porque yo me había encargado de manejar todo lejos de ella. Y se me olvidó que todo lo oculto sale a la luz. Todo, todito. Cuando se destapa la olla podrida, yo vi llorar a mi esposa, decepcionada, con la confianza en el suelo, diciéndome: ¿tú por qué no me dijiste? ¿Por qué no me contaste?
¿por qué no abriste tu corazón y me compartiste esto? Lo hubiéramos arreglado juntos, pero me doy cuenta cuando ya no hay nada que hacer. Y en ese momento yo llegué a pensar de todo. Pensé que ella me iba a pedir el divorcio. Pensé que tendría que renunciar al ministerio, irme a Estados Unidos a trabajar en lo que fuera, lavando carros, lavando platos, cortando jardines, para trabajar, pagar mis deudas y que mi esposa me diera otra oportunidad. Si es que quería darme una oportunidad, la defraudé. Míreme a los ojos. Yo sé que se siente destrozarle la confianza a alguien. Yo también lo hice. Y también llegué a sentir que ya no había nada que hacer, que mi esposa jamás volvería a confiar en mí. ¿Y sabe qué fue lo único que me ayudó a poder recuperar mi familia? Póngame el punto 4, por favor. Lo único que a mí me ayudó fue esto: volver a la integridad. Desde aquel día yo le dije: va a ser muy difícil, pero te prometo que voy a trabajar en lo que me toque. Yo estaba en la iglesia, tenía un carro, y en las noches, los fines de semana, me transformé en Uber. Manejaba y hacía carreras para poder producir algo más de dinero y tratar de solventar nuestras deudas. Llegaba muy temprano en la casa tratando de ganarme la confianza. Fue tan difícil, mis hermanos. Tuve que vender el carro, pero todo movimiento financiero que yo hacía se lo contaba a mi esposa. ¿Sabe por qué? Póngame el versículo, hijo, por favor. Porque este verso no solamente habla de integridad, este verso también habla de algo llamado honestidad. Si usted quiere volver a empezar, tiene que dejar de mentir. Si usted quiere volver a empezar, tiene que aprender a decir siempre la verdad. Si usted quiere volver a empezar y quiere que le den una nueva oportunidad, deje de tener cosas escondidas, que las cosas escondidas hacen tanto daño cuando salen a la luz. No hay nada más bonito que aprender a ser honestos. No hay nada más bonito que decir siempre la verdad. No hay nada más bonito que aprender a estar en equipo en la familia y decir: no tengo nada escondido. Tú conoces lo bueno y aún conoces las cosas con las que lucho. Pero la Biblia dice: mejor son dos que uno, porque si uno cae, el otro ayudará a levantarlo. El problema es que el mentiroso, tú no sabes cuándo cae. Por eso la Biblia hoy te dice: sé íntegro, pero también sé honesto, y vas a ver la misericordia de Dios sobre tu vida. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Eso te protege. Fueron tantos años difíciles, mis hermanos, pero hoy, para gloria y honra del Señor, ¿a qué no sabe quién es el que administra en la casa? Sigo siendo yo. Y ya mi esposa no trabaja. En este momento el único que trabaja soy yo. Y para gloria y honra del Señor, no nos falta nada. Todo está al día. Dios nos ha ayudado a salir adelante. Si te devuelves a la integridad, Dios te va a dar una nueva oportunidad. Y yo quiero terminar esta palabra como la empecé. Póngame el título, hijo, por favor. Aunque fallaste, tienes esperanza. Aunque te equivocaste, Dios no ha terminado contigo. Aunque cometiste muchos errores, como todos aquí lo hemos hecho, este altar, yo le pido a Dios que hoy, cerrando este congreso, ese volver al altar se traduzca en un volver a empezar para ti. Pero ¿cómo vas a empezar? Con estos 4 compromisos que la Biblia hoy te enseñó. Hoy la palabra nos enseñó que tenemos que aprender a encontrarnos con Dios. Hoy la palabra nos enseñó que tenemos que aprender a ser humildes. Hoy la palabra nos enseñó que tenemos que ser obedientes, pero también nos enseñó que tenemos que ser íntegros. Si usted dice conmigo: pastor, yo necesito esta palabra, y yo hoy corro al altar por mi restauración, y corro al altar porque quiero ver lo nuevo de Dios para mi casa y para mi vida, póngase de pie y levante sus manitos, por favor, bien en alto. Cierre sus ojos y haga de ese lugar donde usted está un altar para Dios. Haga de ese sitio en donde usted se está parando en este instante, haga de sus manos en alto y de ese suelo que está pisando
un altar para Dios. Si usted está viendo esta palabra en línea, está conectado desde su casa y está recibiendo esta palabra en este momento, diga conmigo: yo voy al altar. Escríbalo, diga: voy al altar también, porque tomo la palabra que hoy Dios me dio cuando me dijo que aunque yo fallé, todavía tengo esperanza. Levanta tus dos manos al cielo y este es el momento de pedirle perdón a Dios. Perdón, ¿por qué, pastor? Por esas cosas que tú sabes que cometiste, por esos errores que tú sabes que practicaste, pero que hoy la misericordia de Dios te dice: para ti también hay perdón. Abre tu boca y dile: Señor, me arrepiento. Vamos, dile: Señor, me arrepiento y te pido perdón. Abre tu boca y dile: Señor, ten misericordia de mi familia, ten misericordia de mis hijos, ten misericordia de mi trabajo, ten misericordia de los recursos que tengo, ten misericordia de lo que se puede destruir, ten misericordia de este vaso de barro que hoy se quiebra, que hoy se quiebra, que hoy tal vez está en pedazos, pero que tú con tu misericordia lo puedes restaurar. Ore conmigo y dígale: Señor, dame la capacidad, dame la bendición de volver a encontrarme. Si te habías apartado del Señor, haz un compromiso en esta noche de volver a su presencia. Haz un compromiso en esta tarde de volver a su presencia. Haz un compromiso en este día de volver a su presencia. Dile: Señor, me quiero encontrar contigo otra vez. No voy a seguir huyendo, no me voy a seguir escapando. Vuelvo a los brazos del Padre, así tenga la vida hecha pedazos. Vuelvo a ti porque en ti hay esperanza. Abre tu boca y dile: Señor, perdona mi soberbia, perdona mi orgullo, perdona mi arrogancia, y hoy la reemplazo por humildad, hoy la reemplazo por sencillez de corazón, hoy la reemplazo por una vida rendida a los pies de Cristo. Abre tu boca y dile: Señor, enséñame tu palabra para yo poder obedecerte. Vamos, iglesia, ora conmigo y dile: muéstrame el camino para yo poder obedecerte. Muéstrame la senda de justicia para yo poder obedecerte y seguir tus pasos. No quiero ser un joven, un adulto, un anciano que se mueva por sus deseos. Quiero moverme conforme a tus parámetros, conforme a tus exigencias, conforme a tu palabra en mi vida. Y por último, Señor, ayúdame a volver a la integridad. Corte con todo pecado, corte con todo lo que está empañando su vida. Vamos, abre tu boca. Solo tú sabes con lo que estás batallando en el secreto. Solo tú sabes con lo que estás batallando ahí en la soledad, lo que nadie sabe, pero Dios lo ha visto. Hoy en el nombre de Jesús renuncia a eso. Si tienes que dejar de hablar con gente, córtalo en el nombre de Jesús. Si tienes que dejar de seguir gente, córtalo en el nombre de Jesús. Si tienes que hacer un alto en ese negocio, páralo en el nombre de Jesús. Pero vuelve a la integridad, porque aún tienes esperanza, porque aunque fallaste, aún tienes esperanza en Cristo Jesús. Levanta tus manos y dile gracias, y dile: soy perdonado, soy restaurado, y en ti tengo una nueva oportunidad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si alguien lo cree, diga un fuerte amén, amén y amén. Alabe a Jesús.